Hoy presentaremos el tema de la unidad 4, diseños factoriales fraccionados 2 a la k-p, de la materia de ingeniería de calidad. El equipo está integrado por Álvarez Ahumada Maren Margarita, Bojorquez Labrada Luis Alejandro, Espinosa Martínez María Fernanda y su servidora Landero Sánchez Estefanía. Este video tratará de la resolución de un problema 2 a la k-p que consta para la calificación de la unidad 4 de esta materia. Y el problema es el siguiente. Un ingeniero industrial trabajó en el diseño de un nuevo proceso de nixtamalización del maíz. Se pretende que este nuevo proceso de nixtamalización mejore las propiedades de absorción de agua y que presente un alto contenido de compuestos fenólicos a fin de mejorar la capacidad antioxidante y antimicrobiana del maíz nixtamalizado. Bueno, el primer paso para la resolución del problema es comprender el problema, interpretarlo y ubicar las características que lo componen, tal como una de ellas es su característica de calidad, que sería mayor es mejor, debido a que el proceso quiere mejorar las propiedades de absorción de agua y así este presente un alto contenido de compuestos fenólicos y así como mejorar con el fin de mejorar la capacidad antioxidante y antimicrobiana del maíz nixtamalizado. Nuestro problema también nos muestra una tabla que a simple vista podemos observar que es un diseño factorial 2 a la 6 menos 2, debido a que cuentan con 6 factores, los cuales el factor A sería bicarbonato de sodio, el factor B, cloruro de calcio, el factor C, carbonato de calcio, el factor D, sulfato de calcio, el factor E, tiempo de cocción, y el factor F, tiempo de reposo, así como con 16 tratamientos y sus dos variables de respuesta, que serían capacidad de absorción de agua y contenidos fenólicos, el cual se muestra con 2 repeticiones, que es libre y ligado. Haciendo un análisis de este diseño nos podemos dar cuenta que el factor A y el factor E tienen la misma notación, lo cual quiere decir que son iguales o alguno de ellos presenta alias del otro, por lo que sería incorrecto hacer cálculos para cada uno de ellos porque se estarían duplicando datos, réplicas y por supuesto tampoco interacciones, porque al interactuar se ocupan 2 o más factores que sean diferentes al de nosotros. Entonces sería como yo interactuar conmigo misma, pero es incorrecto, es ilógico interactuar conmigo misma. Entonces podemos decir que estos 2 factores son iguales, lo cual se tendrían que eliminar uno de ellos o bien tomarlo en cuenta con el otro, pero sin su representación en nuestra gráfica. Entonces, una vez explicado el problema, nos lleva a la resolución del primer inciso, que dice: utilice la capacidad de absorción de agua con notación CAA como variable de respuesta y determine el diseño utilizado, identifique el generador y desglose su estructura áreas. Con base a la explicación anterior, nos lleva a eliminar de la tabla, o como ya lo había mencionado, también se puede eliminar la A, pero por orden de jerarquía o de los factores que están en orden alfabético, decidimos utilizar el E, por lo que mediante del diseño 2 a la 6 menos 2 pasamos a tener un diseño 2 a la 5 menos 1, teniendo como nuestro diseño base 4 factores, que sería el ABC, como se muestra en nuestra tabla, y un factor F mediante el generador, que sería F igual a ABCD. Pero bueno, ¿qué es un generador? Un generador es el resultado de la multiplicación de los factores que lo componen, dando como resultado la notación que tenemos. Un medio para comprobarlo es multiplicándolo, tal como dice su definición, que sería comprobando que B por C, que sería menos por menos, da más un factor más, que sería el D, que sería negativo, más por menos da menos y sería negativo. Entonces el diseño cumple con la ortogonalidad, dando la suma de estos productos igual a 0.
También se dice que este diseño factorial tenemos que es un diseño con anatomía a la 1/2. ¿Y qué significa que tenga un diseño con anatomía a la 1/2? Significa que una fracción a la mitad del diseño factorial completo, o sea que es la mitad del experimento completo. Lo que quiere decir que si elevo mi diseño, que es un 2 a la 5, que sería al momento de comprobar el de anatomía a la 1/2, lo elevo 2 a la 5, me dan 32 tratamientos, por lo que si aplico la fracción a la mitad, tengo los 16 tratamientos de mi diseño, por lo que sí cumple. Lo que con eso podemos comprobar que sí tiene anatomía a la 1/2. Bueno, en el diseño que teníamos al inicio, que sería un 2 a la 6 menos 2, nos planteaba que el problema tenía dos generadores, tal como lo muestro en la siguiente tabla. Debido a que tiene el número de factores, que son 6, era un 2 a la 6 menos 2 con resolución 4, con 16 corridas, y nos quedaría el generador del diseño que tenemos actualmente. Por lo que se tuvo que eliminar el factor E, nos quedamos con un solo generador, que sería el del F. Por lo que nuestra relación definidora es igual a I, B, C, D, lo cual podemos comprobar con otro punto, que es el de resolución 4, que esta resolución se compone de la cantidad total de los datos, o bueno, de las palabras que componen la relación identidad, que en este caso nuestra relación definidora, que sería identidad igual a BC de F. Entonces podemos comprobar que tiene cuatro palabras, por lo cual sí cumpliría con la definición definidora resolución a la 4. Como también podemos explicar, también existe una forma de encontrar la estructura del alias, y es por medio de la resolución definidora, que la resolución definidora es igual a BC de F. Entonces, para el momento de encontrar nuestra estructura de alias, consiste en multiplicar esta relación por el factor, por lo que tenemos que multiplicar el factor por ambos lados de la identidad, como por ejemplo el factor A, que se multiplica A por identidad, que es igual a A, y A por BCD es igual a ABCDF. Lo mismo para el factor B. Pero cabe destacar que hay una propiedad llamada multiplicación módulo 2, que significa multiplicar cualquier efecto por la identidad, que es igual al efecto, y al multiplicar un efecto por sí mismo es igual a la identidad. Como por ejemplo, el factor B se multiplica B por la identidad es igual a B, y B por BC de F tenemos que hay una B cuadrada, y correspondiente a la propiedad que es el módulo 2, al momento de ser B cuadrada es igual un B a la 0, por lo que este sería igual a la identidad, por lo que no se le agrega el alias. Y así se realiza para cada uno de los factores e interacciones siguientes. Una vez teniendo toda la estructura del alias, identificamos aquellas que sean recomendables para el diseño, en lo cual tuvimos que hacer una estructura alias reducida, como se muestra al lado derecho de esta presentación. Debido a que se dice que las interacciones triples o de tercer orden o de más alto orden son despreciables debido a que no aportan nada al diseño, es decir, no son significantes. Así como también en nuestra estructura reducida encontramos interacciones dobles que están resaltadas en amarillo, que son BC más DF, BD más CF, BF más CD, lo cual nos indica y nos comprueba que sí cumple con el diseño de resolución 4, ya que no tienen efectos principales con alias o con interacciones dobles, pero sí tienen interacciones dobles con alias con otras dobles. Entonces sí cumple esta resolución. Cálculo de la tabla ANOVA.
Para el cálculo de la ANOVA, primero se estiman los contrastes por medio de la tabla de signos de nuestro diseño. El contraste de cada efecto se obtiene al multiplicar su columna de signos por la columna de nuestra variable de respuesta en la notación Yates. En otras palabras, una suma de productos. Ya que tenemos los contrastes, podemos estimar el efecto de cada factor. Por medio de la fórmula K es igual al contraste de cada factor sobre n por 2 a la k menos 1. N son las réplicas. En nuestro problema solo hay una réplica. Por lo tanto, para calcular, por ejemplo, el efecto del factor A, es el contraste sobre 2 a la 4, ya que nuestro diseño es un 2 a la 5 menos 1, menos 1, quedaría un 2 a la 3. Y obtenemos el efecto del factor A. Ya que tenemos los contrastes y el efecto, podemos calcular la suma de cuadrados de cada factor. Para esto, es el contraste del factor elevado al cuadrado sobre n por 2 a la k. Por ejemplo, para calcular la suma de cuadrados del factor A, es el contraste del factor elevado al cuadrado sobre 2 a la 4. Y obtenemos la suma de cuadrados. Y así sucesivamente para cada uno de los factores. Para el cálculo de la suma de cuadrados totales, es la suma de cuadrados de la variable de respuesta, vendría siendo el 48 elevado al cuadrado, 50.6 elevado al cuadrado, 53 elevado al cuadrado, menos la suma de todas las variables elevado al cuadrado sobre 2 a la 4. Ya que tenemos la suma de cuadrados de todos los factores y el total, para calcular el error, la suma de cuadrados del error es la diferencia de la suma de cuadrados del total menos la suma de todos los factores. Para los grados de libertad, en todos los factores es 1, ya que es el nivel menos 1, y todos nuestros factores tienen 2 niveles. Para las interacciones es la multiplicación de los grados de libertad. Entonces, en todos tenemos 1. Para el total es n menos 1, que viene siendo el número total de tratamientos, quedaría 15, y el error es la diferencia del total menos la suma de los otros factores, que vendría siendo 13. Para los cuadrados medios se divide la suma de cuadrados entre los grados de libertad de cada factor. Y así sucesivamente para cada uno de los factores. Para calcular la f calculada, se divide la suma de cuadrados, el cuadrado medio de cada factor sobre el cuadrado medio del error. Y así sucesivamente. Se divide el cuadrado medio del factor sobre el cuadrado medio del error. Para la f tabla se hace por medio de la distribución de Fisher. Obtenemos la misma para todos los factores, ya que en este
se utiliza la probabilidad, el grado de libertad de cada factor y el grado de libertad del error. Inciso D. Determina el mejor ANOVA del diseño experimental. Bueno, después de realizar los cálculos, obtenemos nuestra tabla ANOVA. ¿Qué podemos observar en ella? Bueno, observamos que en nuestra tabla ANOVA no hay ningún factor significativo. También observamos que nuestro grado de libertad del error es de 3. Se dice que para que una tabla ANOVA sea confiable debe de tener al menos 8 grados de libertad del error. Entonces vamos a mandar factores al error para que éste aumente. Pero la pregunta es, ¿cuáles efectos mandar al error? Bueno, existen varias técnicas que ayudan a detectar con bastante seguridad y sin la necesidad de una ANOVA los efectos que pueden utilizarse para conformar el error. Una técnica viene siendo el diagrama de Pareto estandarizado. En este diagrama es más fácil apreciar la importancia relativa de los efectos. Otra técnica es el gráfico de probabilidad normal. En este gráfico se dice que los efectos no significativos tienden a formar una línea recta y los efectos significativos tienden a alejarse de esta. Con base a estos dos gráficos y otro criterio, nosotros determinamos nuestra mejor tabla ANOVA. Podemos observar cómo en el diagrama de Pareto existe un salto muy notable del factor F en comparación de los demás factores. Y en la gráfica de probabilidad normal observamos cómo el factor F está aislada en comparación de los demás factores. Con base a estos dos gráficos, nosotros podemos deducir o suponer que el factor F va a ser un factor significativo. Con base a estos dos gráficos y otro criterio que es la R cuadrada ajustada, la R cuadrada ajustada siempre es menor que la R cuadrada. Se dice que cuando la R cuadrada ajustada aumenta, quiere decir que nosotros estamos eliminando un factor no significativo. Y cuando esta disminuye, quiere decir que ese factor no se debe de eliminar. Con base a esto, nosotros obtuvimos nuestra mejor ANOVA, que viene siendo el factor B, factor C, factor F y la interacción AF. Aquí observamos cómo nuestro grado de libertad del error aumentó a 11, lo que quiere decir que nuestra tabla ANOVA ya es confiable. También observamos cómo identificamos que el factor F es un factor significativo. También podemos decir que la confiabilidad de nuestra mejor tabla ANOVA es del 64.80%, lo que quiere decir que nuestro modelo no es confiable. Observamos que en su nivel menor tiene una media de 49.51 y en su nivel alto tiene una media de 54.18. Por lo tanto, determinamos que la mejor condición del factor F es en su nivel alto. En el gráfico de efectos de interacción del factor A y el factor F, observamos que cuando el factor A está en su nivel bajo, con el factor F en su nivel bajo, hay una media de 50.47. Cuando el factor A está en su nivel alto
y F en su nivel bajo hay una media de 48.55. Cuando el factor A está en un nivel bajo y F está en su nivel alto, hay una media de 54.05. Y cuando el factor A está en su nivel alto y F en su nivel alto, hay una media de 54.32, por lo cual determinamos que las mejores condiciones es cuando el factor A está en su nivel alto y F está en su nivel alto, que coincide con el gráfico de efectos principales del factor F. Por lo tanto, podemos concluir que las mejores condiciones para el factor A es en su nivel alto, para el factor B en su nivel bajo, para el factor C en su nivel alto, para el factor D pues se puede utilizar cualquiera de los dos niveles, y en el factor F en su nivel alto. Bueno, ahora les voy a explicar cómo hicimos nuestro gráfico de Pareto estandarizado. Eh, el diagrama o gráfico de Pareto estandarizado muestra los valores absolutos de los efectos estadísticos en un orden de mayor a menor, es decir, desde el efecto más grande hasta el efecto más pequeño. Los efectos estadísticos T son los que prueban si la hipótesis nula se acepta o si se rechaza. Es decir, que el gráfico de Pareto estandarizado no es más que un apoyo visual para determinar si un factor o una interacción es significativa con ayuda de una línea de referencia. Ahora, en esta diapositiva podemos ver nuestra tabla ANOVA, que anteriormente nuestra compañera ya le explicó cómo sacar todos nuestros datos. Y para poder hacer nuestro gráfico de Pareto necesitamos de la ayuda de estos datos. Primero sacamos el efecto estandarizado y utilicé esta fórmula raíz de F calculada. La F calculada son estos datos que se muestran en esta columna y son respectivamente a estos factores e interacciones. Una vez que saquemos la raíz cuadrada de F calculada de cada uno de los factores e interacciones, tendremos estos datos que se muestran en esta columna del cuadro amarillo. Para nuestro factor A tenemos un efecto estandarizado de 0.40, para B 0.6348, C 0.5860 y así sucesivamente con el resto de los factores e interacciones. A continuación sacaremos nuestra línea de referencia. Eso se puede hacer de dos maneras, en Excel o manual. Para poder hacerlo en Excel solo necesitamos poner esta fórmula, que es poner igual INB.T, la probabilidad, coma y el grado de libertad. Aquí abajito puedo mostrar cómo lo representarías en Excel. Igual INBT, que es la inversa de la tabla de distribución de TDStudent. La probabilidad, que en este caso sería 1.1 menos 0.05, que es el nivel de significancia que estamos manejando en este ejercicio o en este problema, entre 2, coma, y ponemos el grado de libertad de nuestro error, que en la tabla ANOVA se muestra que es 3. Entonces la ponemos como 3, damos Enter, y inmediatamente Excel nos va a arrojar estos datos, que sería 3.1824. Para poder hacerlo manualmente, solo, como ya sabemos, nuestro nivel de significancia, que es 0.05 o alfa, alfa es igual a 0.05 y utilizamos esta formulita que sería T de alfa entre 2, que sería 0.05 entre 2 y nos da un valor de 0.025. Y nuestro grado de libertad del error, que es 3. Entonces nos vamos a nuestra tabla de TDStudent y podemos buscar nuestro valor de línea de referencia
con el 0.05 que se encuentra en la parte superior de nuestra tabla, que sería aquí, y los grados de libertad se buscan en esta columna, de este lado. Entonces, nuestra alfa o T alfa la buscamos de la columna 0.025, buscamos nuestro grado de libertad que es 3 y aquí como se muestra, esta sería nuestra línea de referencia que es 3.1824, igual como nos los arroja Excel. Luego, en esta diapositiva es súper sencilla, simplemente solo vamos a pasar nuestra tabla de nuestros factores y nuestros efectos estadísticos en orden, como ya lo mencioné, de mayor a menor. Nuestro factor con mayor valor de efecto estadístico es F, que sería en nuestros ejercicios es tiempo de reposo con un valor de 2.28, el factor B con 0.63 y así sucesivamente de mayor a menor. Y en nuestra línea de referencia aquí está. Y ahora sí, pasamos a vaciar nuestros datos a nuestro gráfico de Pareto estandarizado. Aquí como podemos ver en nuestra eje de abscisas o eje X se localizan los efectos estandarizados. Yo los puse en un orden en una escala de 0.5 en 0.5, como se muestra aquí. En nuestra eje de ordenadas o eje Y se encuentran los nombres de los factores, en este caso pues son letras, y de igual forma de mayor a menor a como lo tenemos en nuestra tabla. En el gráfico de Pareto estandarizado podemos ver la magnitud de cada uno de los efectos estandarizados. Para F, que es tiempo de reposo, es un valor de 2.28 y aquí podemos ver su magnitud que se encuentra en 2.28. Para el factor B es de 0.6348, aquí se encuentra más o menos. Para C, 0.5860, también por aquí, y así sucesivamente con el resto de los factores e interacciones. La línea de color azul, aquí está, tiene un valor o está graficado a partir del punto 3.18, que es nuestra línea de referencia. Podemos observar que ninguno de nuestros factores ni interacciones es significativo, pero visualmente notamos que el que tiene mayor significancia o que posiblemente se acerca más a nuestra línea de referencia es el factor F. Y los que están más abajo, que son los que menos se acercan, son la interacción BF y BD. Entonces pasamos a hacer nuestro coeficiente de determinación ajustada o R cuadrada ajustada. Esta nos dice el porcentaje de nuestro porcentaje de variación de la variable dependiente es explicado colectivamente por todas las variables independientes. En otras palabras más sencillas, la R cuadrada ajustada es quien nos da el porcentaje de si nuestros factores están siendo significativos. Bueno, más bien, al eliminar ciertas interacciones o factores, si nuestro porcentaje aumenta, quiere decir que más adelante podremos tener o notar que tenemos algunos efectos o algunos factores o interacciones que no eran significativas pueden ir aumentando hasta ser significativas. Si nuestro porcentaje disminuye, quiere decir que no es ideal eliminar esos factores o interacciones. Para nuestra tabla ANOVA original, tenemos los mismos valores que mostré en la primera diapositiva y da un porcentaje de 88.56. Para poder sacar este dato utilizamos esta fórmula que es R cuadrada ajustada igual a 1 menos el cuadrado medio del error, que sería 16.74, entre la suma de cuadrados totales, que nos da un 161.68, menos los grados de libertad total, que sería 15. Aquí sustituimos la fórmula, nuestros datos, y aquí pues ya vemos el valor de toda esta fórmula, de este procedimiento, y como ya mencioné, tenemos un porcentaje de 88.56. Entonces,
como les mencioné, eliminaríamos las interacciones BF y BD, estas dos, porque son las que en nuestro Pareto nos indicaban, en nuestro gráfico de Pareto son las que nos indicaban que eran los que tenían menor significancia, que no tenían, que estaban hasta abajo de todo el eslabón. Entonces, al eliminar estas dos interacciones, nuestra nueva tabla ANOVA queda así. Y efectivamente, pues cambia nuestra suma de cuadrados del error, cambia nuestros grados de libertad del error y el cuadrado medio, que dan estos tres datos. Pero ahora podemos notar que nuestra F ya tiene un valor significativo, tiene un efecto significativo. Aquí aumentó. Y veamos ahora nuestra R ajustada, si fue correcto haber eliminado aquellas dos interacciones, estas dos. Igual utilizando la misma fórmula, cambiamos nomás el dato del cuadrado medio del error. Y tenemos como resultado 0.9313, es decir, 93.13%. Esto aumenta a nuestra tabla anterior. Acuérdense que nuestro porcentaje de la tabla original daba 88 y ahora tenemos 93, es decir, que no afecta que es bueno, es una buena decisión haber eliminado las dos interacciones anteriores. Y otra vez volvemos a sacar lo mismo, hacer nuestra tabla de efectos estadísticos. Como ya lo mencioné, sacamos la raíz cuadrada de todas nuestras Fs calculadas, aquí está, y sería dándonos estos valores. Ya lo tengo ordenado de mayor a menor y nuestra nueva línea de referencia se saca de la misma fórmula, la podemos poner en Excel, obviamente cambiando el grado de libertad, que ahora sería 5 en lugar de 3, y manualmente pues es de la misma forma, buscándolo en la parte donde esté nuestra grado de libertad de 5. Nos da un valor de 2.57, aquí está nuestra línea de referencia, y la vaciamos a nuestro gráfico de Pareto. Igual, aquí está de 0.5 en 0.5, los factores, y aquí ya no tienen valor las dos interacciones que eliminamos de nuestra tabla ANOVA. Y los datos están aquí en esta magnitud de las líneas en color naranja. Y podemos ver que nuestra línea de referencia es de 2.57 y que el factor F, que es tiempo de reposo, si supera esa línea, es decir, que sí tiene un efecto significativo. Para poder hacer nuestro mejor Pareto o basado en la mejor ANOVA, es de esta forma. Eliminamos todos los factores e interacciones más bajos hasta que nuestra R ajustada empiece a disminuir. Si esta aumenta y aumenta, es buena decisión eliminar esos factores para que más adelante otros factores que no eran significativos empiecen a ser significativos. En este caso, nuestra mejor ANOVA fue esta, con los factores B, C, F y la interacción AF. Igual forma, aquí cambia nuestro grado de libertad, nuestro cuadrado medio del error y la suma de cuadrados del error. Hacemos nuestra gráfica de efectos estadísticos y tenemos estos valores. Igual, sacamos la raíz cuadrada de F cuadrada y tenemos estos valores para los que quedan en nuestra mejor ANOVA, y otra vez se vuelven a sacar la línea de referencia. Y en nuestro gráfico de Pareto podemos notar que efectivamente el que más destaca es el factor F, que es tiempo de reposo, con una línea de referencia de 2.20, y efectivamente también las demás interacciones, los demás efectos, empiezan a acercarse a nuestra línea de referencia. Veamos ahora el porcentaje de nuestra R cuadrada ajustada. Aquí sustituimos los valores de esta fórmula con nuestra tabla ANOVA, que sería esta. Y nuestro porcentaje es de 93.47. Es mayor al de nuestra diapositiva anterior, al de nuestro gráfico anterior, que era de 93. Ahora tenemos 96, entonces quiere decir que esta es nuestra mejor ANOVA. Bien,
Ahora procederemos a realizar el gráfico de Daniel, o también llamado gráfico de probabilidad normal. Mi nombre es Luis Alejandro Bojorquez Labrada. Definición. Empezaremos definiendo lo que es este gráfico. El gráfico de Daniel, o también llamado gráfico de probabilidad normal, propuesto por Daniel en 1959, es una herramienta muy útil para distintos fines, como por ejemplo comprobar la distribución que siguen los datos, evaluar los efectos significativos en un diseño de experimentos mediante lo que se denomina plot de Daniel, o bien en sistemas de calidad. Como por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar un gráfico de probabilidad normal y representando las medianas ordenadas estadísticamente. Algo así vamos a hacer en los siguientes diapositivas. Características. Básicamente consiste en una representación en el plano de un conjunto de datos, haciendo corresponder a la abscisa o el eje X, aquí en esta parte de abajo, en el eje X, los valores de los datos de la variable estudiada, mientras que en la ordenada o eje Y le hace corresponder el porcentaje de valores en la muestra que son menores o iguales que el valor considerado, es decir, la frecuencia relativa. Para poder realizar este gráfico consta de 3 sencillos o 4 pasos, por así decirlo. Primeramente, para realizar los efectos estandarizados, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Aquí ya están ordenados de menor a mayor. Aquí en la parte de arriba están los factores e interacciones y abajo están los efectos estandarizados de cada uno. Estos efectos estandarizados ya fueron calculados anteriormente. Están ordenados de menor a mayor y esto es lo que se hace en este paso. En el segundo lugar, para cada valor del dato que vendrá representado en el eje X, debemos estimar su correspondiente valor de ordenada mediante la expresión o la ecuación y menos 0.5 sobre n por 100, porque está expresado en porcentajes. Esta fuente fue la busqué y la encontré en el papel de la probabilidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, la I quiere decir es la posición del dato. El menos 0.5 hace alusión a la distribución normal. Se divide sobre n, que es el número de datos de esta muestra, y se multiplica por 100, ya que estamos hablando de porcentajes. Bien, aquí, ya que están ordenados de menor a mayor, procederemos a calcular el porcentaje, que se realiza de una forma muy sencilla, nada más sustituyendo. Por ejemplo, para sacar el porcentaje del factor B, del efecto del factor B, nada más es sustituir la I, pues como está en la primera posición, se sustituye la I por el 1, menos 0.5 y sobre 12, que es el total de datos que están aquí, que estamos utilizando, y se multiplica por 100 y da 4.166%, y aquí está. Para el dato en la segunda posición se hace lo mismo, nada más se sustituye la I, le ponemos el 2 menos 0.5 sobre 12 por 100 es igual a 12.5%, y así sucesivamente para todos los demás datos, hasta llegar al F, que como podemos ver tiene un porcentaje de 95.83%. Y en el paso 3, a continuación, procedemos a representar los valores obtenidos en la gráfica de probabilidad normal, como se muestra aquí. Y pues como paso 4, podemos decirlo así, ya es interpretar la gráfica. Como podemos observar aquí, estos puntos que representan a los efectos son los efectos. Podemos ver que pueden formar como una línea recta, y podemos ver que también están como juntos, y este punto acá, que se le puede llamar dato anómalo o dato atípico, en este caso
como el gráfico de probabilidad normal lo usamos para identificar los efectos significativos, tenemos que este efecto que está, este punto que está acá, es el efecto F, que está aquí con el 95.83%. Entonces, por lo tanto, esta gráfica nos sirve para identificar eso, los efectos no significativos del efecto significativo para este proceso. En esta variable de respuesta, que es la capacidad de absorción del agua en el proceso de nixtamalización del maíz. Y para los efectos absolutos es básicamente lo mismo, solamente que aquí en los efectos estandarizados se abarcan valores negativos y en los efectos absolutos se abarcan valores positivos. Para efectos de este gráfico es mejor hacerlo con los efectos absolutos, ya que está tomando nada más números positivos. Bien, pues como le dije anteriormente, el paso 1 es ordenar los datos de menor a mayor. Aquí ya están ordenados. Arriba están los factores y las interacciones y abajo están los efectos absolutos. En segundo lugar, para cada valor del dato que vendrá representado con el eje X, debemos estimar su correspondiente valor de ordenada mediante la expresión, mediante esta ecuación. Pues como ya lo dije, es la misma fórmula y se hace de la misma manera. Nada más sustituye I por el 1 menos 0.5 sobre 12 por 100 y da 4.166, y de la misma forma también se hace para el segundo dato, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, hasta llegar al dato número 12, que da 95.83. Es básicamente lo mismo, nada más cambian los factores y las interacciones cambian en esta parte. Ahora estamos considerando los efectos absolutos y el porcentaje pues es igual que el anterior, pero pues como ahora estamos con los efectos absolutos, va a salir de esta forma la gráfica. Aquí ya que plasmamos los puntos, procederemos a interpretarla. Como podemos observar, los efectos no significativos tienden a como una tipo curva hacia abajo, y eso quiere decir que es una asimetría positiva. Y acá tenemos este dato que es el valor, que es el efecto del factor F, que es el más significativo en esta variable de respuesta, que es la capacidad de absorción del agua en el proceso de nixtamalización del maíz. Y pues básicamente para eso nos sirve este gráfico, para identificar los efectos significativos, en este caso el factor F, y los efectos no significativos.